las partes de tu cuerpo y la diabetes. Aquí tu médico amigo. Te habla el doctor Carlos Sidre, internista en Puerto Rico. El tema de hoy es básicamente la razón por la cual yo estoy aquí. Les quiero hablar un poco de la diabetes y cómo esta afecta a prácticamente cada sistema del cuerpo. Durante años he visto cómo pacientes han sufrido los embates de una terrible enfermedad que afecta sin piedad si el paciente no es controlado, si el paciente no toma control de su enfermedad, irremediablemente afecta a todos sus órganos. Y voy a hablar órgano por órgano para que ustedes tengan una idea mejor de lo que significa esta enfermedad. De todos he sabido que la diabetes afecta la vista, afecta la circulación y afecta a los riñones. Yo estoy seguro que ustedes conocen gente, conocen familiares, conocen amigos que han sufrido la diálisis, que han sufrido tener una amputación o han sufrido la pérdida de visión. Y eso es algo que nos llena de mucha tristeza, pero a la misma vez nos da esperanza y nos da optimismo, porque entendemos que muchas de esas condiciones y muchas de esas complicaciones las podemos evitar si nosotros nos educamos, si nosotros llevamos una dieta correcta, si nosotros entendemos lo que significa la enfermedad para poderla controlar. Para que tengan una idea, esos tres órganos que le mencioné ahora, que son la vista, los riñones y la circulación, el deterioro es mayor y por eso los vemos con más frecuencia. ¿Por qué? Porque el azúcar en estos tres órganos que le mencioné no depende de la insulina para entrar a la célula. O sea, que va a entrar directamente, va a llegar directamente, quiera o no quiera, si los niveles están altos en sangre, quiera o no quiera, van a llegar y van a destruir tejido de riñón, tejido de la vista y tejido de la circulación. Y por eso ustedes ven con tanta frecuencia cómo afectan esos tres órganos. Pero también afecta muchísimos otros órganos, prácticamente todos. Y para que tengan algo de visualización, vamos a utilizar a mi amigo Usmail aquí, que está muy callado, pero él siempre nos ayuda a que ustedes entiendan y puedan ver mejor para tener una mejor idea de cómo la diabetes nos afecta. Hablé de la vista, de cómo ocasiona lo que se conoce como retinopatía, que es daño a la retina, por las razones que le mencioné ahora, y que realmente pues es prevenible. Lo podemos prevenir teniendo un buen control de la diabetes. Afecta el páncreas, porque ese páncreas cuánto tiene que trabajar, cuánta insulina tiene que producir, y ese páncreas si se utiliza demasiado se va a afectar y va a disminuir su producción. Vamos a ver para que ustedes vean dónde está el páncreas, que los que no sepan dónde están, aquí le estamos quitando los pulmones a Usmail, el corazón, le quitamos el hígado, que es este que está aquí, el estómago, y aquí debajo está el páncreas, que es el que produce la insulina y el que lleva la que le produce la insulina y el que hace que el azúcar entre dentro de la célula. ¿Ok? Y ese páncreas puede también ocasionar y tener insuficiencia pancreática por lo mismo que mencioné ahora, por la sobreutilización. Tenemos el hígado. Los pacientes, es este que está aquí, que es el órgano, el segundo órgano más grande del cuerpo. El paciente diabético desarrolla lo que se conoce como hígado graso. El hígado está congestionado, el hígado está agrandado y el hígado se recubre de una capa de grasa. Por lo tanto, su función, su inflamación, no es nada positivo para ustedes. Un órgano que esté inflamado es un órgano que a la larga va a dar problemas. Es un órgano que va a funcionar deficientemente. Y el hígado es un órgano que el diabético es bien importante que lo tenga funcionando bien, porque en el hígado se almacena azúcar en forma de glucógeno. El glucógeno es como si fuera el almacenamiento del azúcar. Y tiene ahí cierta cantidad de azúcar que la necesita el paciente, digamos, cuando no come a deshora o cuando le baja el azúcar, pues el hígado hace que se mantenga una estabilidad normal en los niveles de azúcar en sangre. Y si no funciona bien, pues imagínense lo que va a pasar. Por eso vemos a tantos pacientes diabéticos que se van en hipoglicemia, porque su cuerpo no sabe cómo manejarlo.
Eso se restablece, eso se mejora normalizando el metabolismo, comiendo adecuadamente y el hígado recobra la capacidad de mantener unos niveles estables en el sistema. Después del hígado tenemos los riñones, que también le estaba mencionando. Los riñones, que son dos órganos que están en la parte de atrás, son estos que están aquí. Los órganos que se afectan directamente sin el uso de la insulina de los niveles altos de azúcar, donde poco a poco va destruyendo tejido renal y poco a poco va disminuyendo la función, empieza a disminuir la capacidad de filtración, empieza a disminuir la capacidad con la cual el riñón elimina sustancias tóxicas del cuerpo y el cuerpo entra en un estado tóxico. Y eso pues lo vemos con mucha frecuencia y nos da mucha tristeza ver pacientes que están en esa condición y que vuelvo y digo, podríamos mejorarlo, podemos evitarlo, podríamos hacer que esos riñones no terminaran en diálisis. Otra cosa que ocurre también, los intestinos. Los intestinos de los pacientes diabéticos no funcionan adecuadamente. Empiezan a moverse de una forma poco normal, más baja de lo que debe ser. Empiezan a acumular sustancias tóxicas también. Lo mismo pasa con el estómago, desarrolla lo que se conoce como gastroparesis, que es una condición bien frecuente donde el movimiento del estómago es más lento de la cuenta y no tiene la capacidad de digerir las comidas como debe de ser. Las arterias, si nosotros tenemos exceso de azúcar en sangre, si nosotros comemos demasiados alimentos que produzcan azúcar, como las harinas, el arroz, el pan, todo ese exceso de azúcar, lo que va a pasar es que se va a convertir en triglicéridos y en colesterol. ¿Y a dónde va a parar esos triglicéridos y el colesterol? A las arterias. Se van a depositar en las arterias y en el corazón se afectan esas arterias que están recubriendo al músculo del corazón, que estas se llaman las coronarias. Y esas coronarias se van tapando poco a poco se van tapando hasta que viene un infarto. Y eso por eso los diabéticos tienen una incidencia mucho más alta en infartos y en condiciones de corazón que la población normal, que la población que no tiene diabetes. En el cerebro pasa lo mismo. El cerebro también está lleno de arterias. Usmail me va a matar con lo que estoy haciendo yo aquí. Pero bueno, las arterias están en todo el cerebro. Y de la misma forma que en el corazón se recubre o se llenan de ateromas en la parte interna de la arteria, pues también ocurre en el cerebro y por eso vienen los infartos cerebrales. Por eso viene hasta los cambios relacionados con demencia, porque no está llegando suficiente sangre al tejido cerebral. Y el paciente tiene menos capacidad de pensar y por eso vemos tantos problemas de ese tipo hoy en día. Los órganos reproductivos también, un paciente varón que tenga diabetes, la capacidad de funcionar sexualmente va a disminuir grandemente. ¿Por qué? Porque la misma razón se van cerrando esas arterias que tienen que ver con que haya una erección adecuada y no la puede tener, no la puede tener. Y básicamente, si vamos a ver, afecta todos los órganos del cuerpo. Es algo que es nuestra razón de ser para evitar que el paciente continúe con todo este daño que está ocurriendo hoy en día con la diabetes. Y entiendo yo que la única forma que nosotros evitamos todas estas situaciones terribles con la diabetes es educando al paciente, que el paciente busque información, que el paciente entienda lo que está ocurriendo, que el paciente pueda controlar su enfermedad para evitar que la enfermedad termine controlándola. Este libro es un libro que tiene un montón de información bien valiosa, de una manera bien sencilla, que les va a ayudar grandemente a entender y a poder vivir una vida como realmente la vida que han querido vivir siempre. No es una vida de enfermedad, no es una vida dentro de los hospitales, en unidades de diálisis, con amputaciones, que eso no lo quiere nadie. Uno quiere vivir completamente saludable y yo entiendo que con la diabetes se puede. Así que si tienen alguna pregunta, yo me encantaría que me escribieran, que me dieran sus recomendaciones, si quieren hablar del tema que quieran hablar, las preguntas médicas que quieran tener, así que estamos a su disposición. Estamos felices de poder llevarle estos datos bien importantes, porque ustedes saben que un paciente educado puede ser ayudado.